con el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos. El Programa para la Democracia y los Derechos Humanos País Colombia, auspiciado por la Unión Europea y las organizaciones que lo conforman, presenta. Ahora se inventan una ley para darle la oportunidad a aquellos que explotan las maderas de arrasar con los bosques y acabar con lo poco que nos quedan. La aprobación de esa ley forestal es la privatización y el negocio de la madera aquí en Bogotá. El ejemplo que utilizan los indígenas es que todavía las multinacionales no han descubierto el chachafruto, porque si lo descubren, todos los chachafrutos se vuelven de ellos y para usarlo, comérselo o saber para qué sirve, habría que pedirle permiso a un gringo o a un japonés. En las últimas semanas, la Contraloría General de la Nación reveló un informe donde evalúa la política ambiental de la administración Uribe. En el informe se lee: dentro de los análisis allí presentados se concluye que en el país no existe una política nacional ambiental integral con objetivos, metas, estrategias e instrumentos de gestión, responsabilidades y recursos que orienten de manera eficaz, con proyección en el mediano y largo plazo, el modelo de desarrollo adoptado, donde el componente ambiental se toma en forma tangencial. El organismo concluyó que se entregaron los parques naturales sin determinar claramente lo que se estaba cediendo y a precios ajenos a la realidad de los mismos, y subraya una preocupación de diferentes sectores: la decisión de fumigar los parques naturales. La ministra del Medio Ambiente, la doctora Sandra Suárez, señaló que algunas de estas afirmaciones no son ciertas y se defendió en contravía. El proyecto que tenemos hoy es un proyecto bueno que le sirve al país. De ninguna manera, como se ha interpretado, se está buscando ni perjudicar, por ejemplo, las comunidades afrodescendientes ni las comunidades indígenas. Gestión ambiental en la administración Uribe. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos y bienvenidas. Las medidas de la administración Uribe en materia ambiental siempre han generado controversia. Fumigación de parques naturales, entrega de parques naturales en concesión a empresas privadas, la ley de páramos. Ninguna de estas se ha escapado a una agitada controversia y pronunciamientos. Esta semana, el turno fue para la ley de bosques, iniciativa presentada por el Viceministerio del Medio Ambiente. ¿Cuál es el objetivo y la insistencia del gobierno en la ley de bosques, ministro? La ley de bosques es una ley de ordenamiento forestal para el país, que incluye potenciar el tema de plantaciones forestales, que es un gran renglón que puede ser muy importante para la economía con la vocación que tiene el país, pero al mismo tiempo ordenar el uso y el aprovechamiento sostenible de los bosques. Eso nos va a permitir tener una legislación más vigente y un ordenamiento forestal que sea integral. Sin embargo, el movimiento ambiental y parlamentarios tienen serias dudas sobre lo que se está moviendo detrás de esta ley. En términos generales, señalan que por el contrario la ley está diseñada para seguir beneficiando a grandes empresas madereras. Los ambientalistas, las organizaciones indígenas, de comunidades negras y campesinos y campesinas estamos preocupadísimos por esta ley, porque esta ley de alguna manera confunde, por una parte, el bosque natural, la selva natural, con las plantaciones, creando una confusión conceptual entre la gente, haciéndonos creer que una plantación es un bosque natural y haciéndonos creer que los bosques naturales deben ser objeto de amplia explotación económica. También el representante a la Cámara por el departamento del Guaviare, Pedro Arenas, dice que se ve más que todo un interés por hacer negocios antes que proteger el conglomerado de los bosques del país. Esta ley permite la incorporación legal al mercado de los bosques naturales que hoy vienen siendo explotados, pero también de los que no han sido explotados en el país. Es decir, se cambia el concepto de preservación de los bosques naturales de Colombia para incorporarles a la red mundial de interés alrededor de la madera y de otros productos derivados del bosque. En cuanto a plantaciones forestales, pues todos los reforestadores comerciales de Colombia, algunas empresas madereras grandes que existen en el país y que tienen intereses en papeles y en todos los derivados de la madera y que son suficientemente conocidas en la opinión pública,
como por ejemplo Smurfit Cartón de Colombia, como Pisano y otra serie de empresas que están detrás de ingresar a este sector. Pero también se benefician multinacionales que están esperando la aprobación de la ley para pedir en concesión amplias zonas del territorio nacional para hacer aprovechamiento del bosque natural, tal como ocurre en la experiencia de Bolivia, y al mismo tiempo multinacionales que conocen muy bien el mercado maderero mundial y poder manejar toda la cadena forestal. La ley forestal que está a puertas de ser aprobada, pues nosotros la vemos como un mercado maderero, ¿ves? Y el Tratado de Libre Comercio pues nos va a llevar a eso, a que nuestros bosques sean mirados como un objeto comercial y sean explotados indiscriminadamente. Entonces eso es otro motivo de preocupación de la Contraloría y del país y de todos los gremios que tienen que estar al cuidado de nuestros bosques, de nuestras entidades, para que esto no se llegue a dar. Cuando yo la oigo decir aprovechamiento económico, ¿qué quiere decir eso, ministra? Es decir, en las maderas y en los bosques hay un negocio y hay que aprovecharlo. No es exactamente eso. El desarrollo sostenible es un concepto mundial, que es la Agenda Mundial Ambiental y por supuesto tiene que ser la agenda para Colombia. Por ejemplo, en el Código de Recursos Naturales actualmente se permiten las concesiones forestales, tema que ha sido criticado en la ley forestal y está vigente. Por ejemplo, en el Código de Recursos Naturales se permite la tala rasa y el cambio del uso del suelo. ¿Eso qué significa? Que se puede, como pasa hoy en día, tumbar un bosque natural para sembrar un cultivo agrícola, por ejemplo de palma. Con la ley forestal no se permite el cambio de uso del suelo en un bosque natural. Pero ¿por qué, digamos, las comunidades afrocolombianas se tienen que venir, tomar una iglesia, hacer una protesta porque sienten que se lesionó o que se iba a lesionar mejor sus territorios, donde había bosques, donde había presencia de maderas? Usted dice que ya lo solucionó, pero ¿por qué sucede? Lo que pasa es que el tema era de interpretación. Mire, hicimos un foro en el Capitolio con comunidades tanto indígenas como afrocolombianas. Presencié cerca de 50 intervenciones. Quiero decirle, ninguna se refería a ningún artículo. No he podido ver la primera postura seria que diga es inconveniente el artículo número tal por esta razón o es inconveniente el artículo tal por esta otra razón. Realmente, si uno mira, las críticas a la ley han sido, en muchos casos, de interpretación. Por ejemplo, el vuelo forestal. El vuelo forestal es una figura que no le aplica a las comunidades. Entonces, parte de esta tarea fue clarificar y dejar explícito algunos temas, porque también hay temas de interpretación que no consideraba la ley. Sin embargo, hay gente que sí ha leído la ley y que le descubrió un mico que garantizaría la tala indiscriminada. La denuncia fue hecha este fin de semana. Un mico introducido en la llamada ley forestal permitiría que los particulares se lucren del presupuesto nacional y de donaciones hechas al país para preservar el medio ambiente. Carolina Ramírez. Néstor, aunque los micos son una especie propia de la selva, en este caso abre la puerta del presupuesto nacional a particulares que hasta ahora están creando las empresas para sembrar bosques. Tres Palabras tienen empantanado el trámite de la llamada ley forestal por cuenta de un mico que permitiría a la empresa privada recibir directamente recursos estatales y donaciones de otros países con solo sembrar una plantación forestal. Las tres palabras de la discordia son la sociedad civil. ¿Quiénes son la sociedad civil? Los empresarios, encargados de reforestar. Luego entonces allí está el negocio del proyecto. El negocio al que se refiere el congresista resulta atractivo si se tiene en cuenta que, por ejemplo, la Unión Europea ofreció 300 millones de euros para fomentar las plantaciones forestales, euros que podrían terminar en manos privadas. Los subsidios van para las empresas que los mismos políticos han creado. Vargas asegura que el mico beneficiaría a los congresistas que monten empresas forestales. Que le digan al país cuál es el interés económico y quiénes tienen interés económico en este artículo de esta ley. La extraña modificación fue propuesta por los representantes Eleonora Pineda, José María Inver, Luis Fernando Duque, Antonio Valencia y Luis Edmundo Maya. Si algún congresista ha montado negocios sobre eso, que los denuncien personalmente. Soy un hombre que he venido trabajando con los bosques desde que yo nací. El próximo martes se definirá el futuro de la ley forestal, que si mantiene el mico podría hacer arrepentir a las naciones donantes de patrocinar las plantaciones forestales para evitar que sus dineros se queden a medio camino. El proyecto que tenemos hoy es un proyecto bueno que le sirve al país. De ninguna manera, como se ha interpretado,
se está buscando ni perjudicar, por ejemplo, las comunidades afrodescendientes ni las comunidades indígenas. Al contrario, mire, hicimos una concertación con los líderes de las comunidades afro y quedan totalmente excluidos de las disposiciones de la ley porque le sigue rigiendo su ley 70 y en los territorios indígenas la ley 21. Nada tiene que ver esto ni con territorios colectivos y, por ejemplo, el sistema de parques nacionales naturales, las reservas forestales quedan totalmente protegidas y el bosque natural, como le digo, no se permite el cambio de uso del suelo, no como se permite hoy en día con el Código de Recursos Naturales, que se permite la tala rasa y cambiar el uso del suelo. Entonces lo que estamos haciendo es modernizando la legislación y por supuesto esto es sujeto a interpretaciones. Dentro de los críticos de la gestión del gobierno se encuentra el exministro Juan Meyer. Yo creo que hemos tenido un deterioro y una disminución de la legislación ambiental en Colombia. El hecho de que el Ministerio del Medio Ambiente haya pasado a un viceministerio nos muestra claramente el retroceso de la política ambiental. Y empezamos a ver situaciones como la ley de bosques. La ley de bosques que se está tramitando precisamente en el último debate en el Congreso, le quita al Ministerio del Medio Ambiente todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de nuestros bosques, ignorando los valores de la biodiversidad para solamente concentrarse en mirar en nuestros bosques la madera. Se han generado una serie de discusiones, muchas marcadas, en este caso, como le digo, por un par de personas que se supone son reconocidas como expertos ambientales, pero que honestamente creo que van perdiendo un poco de vigencia con la situación de la agenda mundial y con lo que estamos trabajando en Colombia. Entonces vamos a seguir con la convicción que esa es la ruta correcta y yo creo que el país cada vez va a tener mayor comprensión del tema. ¿Quiénes son esas personas, ministra? No, yo diría todo el país los conoce, el exministro Juan Mayer, el doctor Manuel Rodríguez, es decir... Pero a ver, ministra, sí es cierto que hay otra agenda en el mundo, que hay otra agenda que se ha planteado, de que hay que aprovechar ciertos recursos naturales, que el ecoturismo es algo que está en boga en el mundo en este momento, muy bien, pero detengámonos en ese punto. A ver, ecoturismo, concesión de parques naturales. Entonces el informe de la Contraloría que dice, mire, según parques nacionales, en el contrato que se firma para la adjudicación del Parque Tayrona, Parques Naturales dice se deberían entrar 3.100 visitantes o turistas, pero en el contrato se lee 3.900 turistas, se aprobaron 3.900, entonces ahí va a haber un desequilibrio para la nación, dice el informe de la Contraloría. Y la otra cosa que a uno le llama la atención del informe, que es un informe serio, dice, hombre, se han entregado los parques, se han privatizado, se han concesionado los parques. Y para quedarnos con el ejemplo del Tayrona, pero algunas veces da la impresión de que el gobierno no sabe todo lo que ha entregado en los parques naturales. Totalmente falso. Mire, las concesiones son concesiones en la prestación de servicios ecoturísticos. Ningún parque ni se ha privatizado ni se va a privatizar. ¿Eso qué significa? Se ha concesionado. Los servicios, hotelería, restaurante y taquilla, básicamente. Un operador sujeto a la vigilancia, a tener un plan operativo anual y a todos los permisos y todas las licencias y todo lo que requiera para operar, sujeto al control de la autoridad ambiental que es Parques Nacionales. La jurisdicción y todo el tema se mantiene por parte del Estado. La verdad, nosotros sí hemos visto con preocupación el tema de las concesiones, no en sí la concesión de las áreas de servicio que las entendemos, las aceptamos y las aprobamos, es decir, es sano para una zona de estas, pues que haya una mejor calidad de servicio. Muchas veces el mismo Estado es inoperante en ofrecer unas calidades de servicio para los turistas. Nosotros no nos oponemos a eso, ¿ves? Lo que hemos señalado es que hemos encontrado que de pronto se ha hecho una subestimación de los ingresos por recaudos en los parques. Quiere decir que el retorno que le va a hacer el concesionario al Ministerio de Ambiente o al Estado va a ser menor que los ingresos que pueda captar. ¿Qué es lo que pasa en los parques?
Los parques es una riqueza, tenemos 51 parques nacionales naturales, 10 millones de hectáreas totalmente protegidos. Le pongo el ejemplo, el Parque Nacional Amacayacu en el Amazonas. Es un parque que donde va a operar el concesionario, la infraestructura existente para recibir turistas es el 0.5% del área del parque. ¿Qué nos va a permitir eso? Generar ingresos para la conservación y poder revertir esos recursos en actividades de protección, en actividades de control, en actividades de monitoreo, con una actividad totalmente vigilada por el Estado. Entonces la concesión es de unos servicios en la prestación de servicios ecoturísticos. Por otro lado, hemos señalado que los parques tienen una capacidad de carga. En las concesiones que se han hecho, particularmente en el Parque Tayrona, nuestros informes dan de una capacidad de carga turística en las playas de cerca de 6.100 turistas por día y la concesión abarca cerca de 6.800 o 6.900 turistas por día. Esto, en cierto modo, ¿ves?, afectaría la propia estabilidad turística del parque. También señalamos que no puede quedar en manos del concesionario el hecho de tomar determinaciones sobre el manejo propio del parque. Es decir, el concesionario debe circunscribirse en una determinada zona y no salirse su intervención más allá de esa zona que señala la concesión. Pero tenemos conocimiento de que los concesionarios pueden estar proyectando ciertas obras de infraestructura al interior de las zonas protectoras que pueden alterar los ecosistemas. Entonces, a eso nos referimos. Además, cada uno de estos parques debe tener un plan de manejo interno del propio parque, que al momento no hay ningún parque de los concesionarios que tenga el plan de manejo definido. ¿Qué ha dicho la Contraloría? La Contraloría se refiere básicamente a unos modelos financieros que además no consultó. Entonces, estamos aclarando la situación con ellos, pero lo que está claro es que el criterio era generar más ingresos de los que se estaba generando tradicionalmente durante todos estos años. Se hizo toda una estructuración, un proceso de licitación pública absolutamente transparente, se publicaron los prepliegos y es absolutamente claro que la concesión no es sobre el parque, no es sobre el territorio, sino de unos servicios ecoturísticos, que de hecho ya teníamos operadores ecoturísticos desde hace muchos años en muchos parques. En lo que hacía era que el Estado les pagaba para que, por ejemplo, tuvieran el servicio de almuerzos. La concesión debería adaptarse al plan de manejo y no esperar que termine el plan de manejo para que se adapte a la concesión. Eso es un proceso que no lo entendemos. El informe de la Contraloría también señala su preocupación por la autorización de fumigar con glifosato áreas de parques naturales. Los parques naturales están siendo en este momento objeto de cultivos ilícitos. En primer lugar, hagamos referencia a eso. Hemos estado nosotros permanentemente mirando el tema de la erradicación de cultivos ilícitos y hemos manifestado que deben en las zonas solamente limitarse a erradicaciones manuales, más no por aspersión aérea. Con el tema de que hayan otros propósitos en los parques, pues eso es mucho más preocupante. Es decir, el hecho de que se vayan a hacer grandes plantaciones de palma africana, pues quiere decir que se van a desplazar las mismas condiciones naturales de las zonas de reserva. Y eso, lo vuelvo y lo repito, es tan ilícito como tener cultivos de coca o de marihuana. Fumigaciones y parques naturales, ministra, no es una contradicción, planes de ecoturismo, la inversión del ecoturismo, pero al mismo tiempo fumigar parques naturales. Mire, la contradicción está en que qué pesar que tengamos nuestros parques con cultivos ilícitos. Este dilema ojalá no lo tuviéramos que enfrentar. Es una desgracia para el país que los grupos armados hayan visto como una oportunidad tumbar toda la biodiversidad, todos los bosques en los parques para sembrar coca, caso La Macarena. En La Macarena la situación es muy preocupante. Tenemos una zona que tiene alta presencia de cultivos ilícitos. Todos sabemos que para sembrar 1 hectárea de coca se tumban 3 de bosque, irremediablemente. Esto es una tragedia nacional.
¿Qué es lo que hemos dicho? Hemos insistido en la erradicación manual desde la unidad de parques con el apoyo del gobierno de Holanda. Hemos trabajado y ya tenemos acuerdos con cerca de 10.000 familias en muchos parques del país. No se está fumigando, no se ha fumigado ningún parque nacional natural. Esa es una confusión que tiene el país. ¿Qué hemos dicho? Mire, fue muy curioso, sale una resolución de estupefacientes que incorporaba, no en los parques, incorporaba unos condicionamientos de un criterio que impuso parques. 4 condicionamientos. Y lo que interpretan los medios es que se dio vía libre a la fumigación. Al contrario, lo que se hizo fue ponerle restricciones. Primero, se tiene que ensarrar la erradicación manual. Lo que pasa es que no le podemos mandar el mensaje a los grupos armados que tranquilos que siembren coca en los parques, porque lo que vamos a producir es un mensaje perverso. Vayan y cultiven allá, tumben toda la riqueza porque allá no va a pasar nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Imponer unas restricciones, pero al mismo tiempo evaluar muchas más opciones. Si no es posible hacer erradicación manual, como lo hemos ya evidenciado, por ejemplo en la Macarena, cuando empezamos a ver campos minados, cuando empezamos a ver problemas de seguridad muy serios para que entren los grupos erradicadores, la pregunta es ¿qué opción nos queda? Tenemos que, en el caso de llegarse a necesitar la aspersión y que se cumplan los 4 requisitos que hay en la resolución, que se impusieron precisamente por los criterios del Ministerio de la Unidad de Parques, que hay que hacer una operación absolutamente controlada, con una vigilancia especial y que tengamos la certeza que lo que se va a afectar es la zona específica donde están los cultivos ilícitos. Es una desgracia hablar de esto, pero el país tiene que entender que no podemos seguir mandando un mensaje perverso diciéndole a los grupos armados bienvenidos a parques, en lugar de santuarios de fauna y flora, ahora son santuarios de ilegalidad. ¿Hay planes desde el Ministerio del Medio Ambiente en este momento, ministra, de mitigación de las fumigaciones? Hay un plan de manejo ambiental. Digamos, el usuario, o sea, quien hace todas las operaciones, es totalmente controlado, se hacen visitas de verificación y además en el programa de aspersión participa también la Procuraduría haciendo una vigilancia especial. Esto está totalmente controlado y como le digo, es un plan de manejo ambiental, claro, es una operación controlada. Cuando dicen la fumigación aérea es indiscriminada, no. Lo único indiscriminado en el país es la siembra de cultivos ilícitos. La aspersión aérea es una actividad controlada y con una operación absolutamente controlada bajo un plan de manejo ambiental que, como le digo, viene de atrás. Bueno, ministra, eso ha sido todo, pues hemos tenido una muy larga entrevista, pero productiva. Yo le quiero creer, ministra, pero esperemos, digamos, el tiempo va a ser digamos, claro como el fiel reflejo de que las cosas que se están aplicando va a ser lo mejor para el país. Ministra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.